Got to keep on walking on the road to Zion, man. Yeah. Got to keep it burning on the road to Zion, man. Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos con Luciano Mondino como cada 2 semanas en su sección Sionismo no solo cuestión de judíos. ¿Qué tal, Luciano? Hola Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, a veces tenemos la tentación de grabar esto unos días antes de que se emita, pero la verdad es que sí. la actualidad va cambiando a un ritmo increíble y ahora creo que los protagonistas ya no son los países o las banderas o las ideologías, sino los goodies, el gas y el petróleo, ¿no? El gas y el petróleo. Sí, o los recursos. También hay una rama de la geopolítica y de la estrategia que justamente habla de la geopolítica de los recursos. Como desde antes incluso de la guerra venimos escuchando, por ejemplo, el tema del estrecho de Hormuz, el estrecho de Bab el-Mandeb, cuando salió la cuestión de Somaliland, también el estrecho, bueno, en el Golfo de Adén, el Mar Rojo, todos los puntos más calientes que tiene el Medio Oriente a la hora de analizar no solo la campaña militar que lleva adelante Estados Unidos e Israel contra la República Islámica de Irán, sino también todas las piezas en un Medio Oriente que está muy interconectado, además también con actores que están por fuera, como el caso de China. Esto creo que si lo leemos en el contexto de la Guerra Fría que hay entre Estados Unidos y China, que es una Guerra Fría que no es netamente ideológica y política, como sí fue la contienda del siglo XX entre Estados Unidos y la Unión Soviética, sino que tiene que ver con un gran componente económico y también ligado a la producción, la energía y el petróleo y los hidrocarburos, y también cómo está jugando India, que India hace muy poquito viene de anunciar que va a empezar a trabajar un poco más de cerca el tema del estrecho de Hormuz. Quizás también un poco, creo que esto es curioso porque antes del inicio de la guerra, uno de los temas que habíamos tocado aquí en la sección había sido la relación entre India e Israel, y de hecho muy poquito antes del inicio de la guerra visitó el primer ministro Narendra Modi a Israel, y hubo un gran recibimiento por parte de Netanyahu, que lo esperó además con la ropa típica de la India. Hubo un abrazo muy simbólico en el aeropuerto Ben Gurión cuando fue recibido el líder indio, y dejó además mensajes muy claros también de cara a la guerra con Irán que se venía dentro de muy poco tiempo. Todo este esquema, por supuesto, lo estamos viendo en las últimas horas y lo ponemos un poco en contexto cuando vemos que se produjo por primera vez un ataque muy contundente por parte de Israel a una de las infraestructuras críticas más importantes de Irán, desde donde se produce principalmente y donde se puede contener cerca de la totalidad del gas que hay dentro de Irán, y la respuesta del régimen de los ayatolá a Qatar, de hecho, a una reserva, una ciudad muy importante que tiene que ver con un punto y una fibra súper sensible de Qatar, y también del sostenimiento de la familia Al-Thani, que lleva mucho tiempo gobernando en este pequeño país del Golfo, pero que es un país muy significativo y que también en algunos programas lo hemos estado profundizando. Todo esto llevó a la reacción de Trump, que además Trump sabemos que se comunica mucho por redes sociales, genera posteos, genera comentarios y genera mucha discrepancia, mucha idea de decir, entonces, ¿para dónde está yendo hoy Trump y para dónde estamos dirigiéndonos con el presidente de los Estados Unidos? Tendrás algunos que te dirán, este tipo está loco, no sabe a dónde está yendo, y como hablábamos antes de empezar el programa, tendrás quienes te digan, cuidado porque esto no parece ser un movimiento de un elefante dentro de una cristalería, sino que tiene que ver con un cálculo geoestratégico fundamental que parte de los Estados Unidos, pero que también tiene la asistencia del propio Israel en esta campaña, insisto, que están llevando ambos dentro de la República Islámica de Irán. Con esto, algunas cosas que creo es importante para poner en perspectiva todo lo que ha estado pasando en los últimos días ligado a la producción de recursos, la energía y principalmente el gas y el petróleo, y creo que nos ayudan a entender un poco esta dinámica que está habiendo ahora entre Irán, el mundo persa,
y los estados árabes sunitas, que también es parte de una contienda religiosa e ideológica que tiene también el epicentro de la guerra en el Medio Oriente, que por más que hagamos análisis que tengan que ver con el contexto y la circunstancia, nunca podemos dejar de lado completamente el factor religioso para entender mucho también del por qué Irán hoy está tan ensañado con Arabia Saudita, por ejemplo, que viene el ministro de Asuntos Exteriores esta última noche de dar mensajes lapidarios contra Irán, que de hecho fue muy, muy significativo. Creo que sería interesante para quien le interese poder recogerlo porque el tipo fue lapidario, creo que por primera vez. De hecho es una figura dentro de la Casa Saud que gobierna Arabia Saudita, usualmente mucho más medida de cara al mundo islámico, pero es muy verborrágico, por ejemplo, a la hora de definir la postura en contra del Estado de Israel. Sin embargo, esto se ha salido un poco de eje y vimos, por ejemplo, que ahora, en base al Ministerio de Asuntos Exteriores de Arabia Saudita, Irán es un Estado exportador del terrorismo que está diciendo que soporta la causa islámica o que representa la causa islámica mientras está atacando a países islámicos, lo acusa obviamente de lo que ya todos sabemos que es el sostenimiento de Hezbollah, la infiltración siria, cosas que creo que son interesantes, pero que definen un poco todo este momento que estamos viviendo respecto al Golfo y respecto a Irán principalmente. Vamos primero a poner en perspectiva un poco lo que son los ataques contra Sofars, que es en Irán, esta planta que señalaba al principio, donde se contenía donde se contiene en realidad el 90% de la producción del gas que hay dentro de Irán, y uno de los puntos, si no el más sensible, uno de los más, sin dudas, de toda la estructura económica de la República Islámica de Irán. Esto lleva principalmente a las últimas advertencias de Donald Trump, en donde vuelve a plantear líneas rojas para Teherán. Hay que marcar primero que desde hace varios días que Israel viene anunciando que los ataques van a seguir escalando y que ahora los objetivos van a empezar a centrarse mucho más en los puntos críticos de la economía israelí, de la economía de Irán. Esto tiene a mi criterio un claro mensaje que está dirigido para el día después. Durante mucho tiempo veníamos diciendo, bueno, puede ser que haya en Israel alguna necesidad y alguna intención manifiesta de iniciar una campaña militar para cambiar el régimen, pero cuidado que Washington puede estar yendo de repente por otro lado. La administración Trump veía de repente una necesidad mucho más imperiosa y quizás mucho más justificable frente a la opinión pública norteamericana, decir, nosotros iniciamos una campaña militar en Irán contra el programa nuclear y contra el programa de misiles balísticos. Lo cierto es que la guerra comienza y los objetivos tanto de Jerusalén como de Washington empezaban de a poco a confluir en lo mismo, la necesidad de un cambio de régimen, pero sin necesariamente incluir tropas en el terreno. Algo de esto también estuvimos indagando en el último programa. Los ataques de misiles que vinieron desde Irán contra la ciudad industrial de Ras Laffan, que es en Qatar, provocaron extensivos daños y la reacción del propio emir de Qatar, que anunció la salida inmediata del personal militar y diplomático de Irán que todavía quedaba en el territorio. Y esto sí que es un golpe y una señal muy clara. Qatar hace unos días viene de señalar y pedir la retirada también de los altos mandos de Hamás en Qatar por no haber condenado los ataques de Irán. Tras el ataque a Ras Laffan, que generó además mucha suspicacia en Estados Unidos, porque Trump no se tomó, perdón, mucho tiempo en decir, bueno, nosotros al final no estábamos enterados de esto, pero lo cierto es que lo más probable es que Israel sí haya notificado a los Estados Unidos, pero lo que quiere hacer Trump con esto es poner un poco de paños fríos y evitar que la cuestión política y diplomática en el Golfo siga escalando y que se convierta en una fuerte presión o un intento de lobby para detener la campaña militar. Sin embargo, claro, esto provocó obviamente la reacción de Qatar porque se veía en su propio territorio amenazado ya no solamente, sino atacado directamente desde el principio de la guerra, pero en las últimas horas con un golpe muy fuerte a su línea de flotación que tiene que ver con la economía. Hago en esto un pequeño inciso. Pensemos que los países del Golfo, especialmente los países árabes sunitas, tienen una agenda muy marcada, muy prioritaria
en sostener todas las variables económicas y sociales lo suficientemente tranquilas, porque cualquier revuelta, como el año 2012 o 2011, que además estuvieron también influenciadas por Emiratos Árabes, perdón, por la Hermandad Musulmana, por Qatar y por el propio Irán, caso en Bahrein, por ejemplo, puede provocar una desestabilización muy grande y una caída de estos gobiernos que imperan desde hace, insisto, muchísimo tiempo. Sin embargo, esto se empieza obviamente a poner un poco más en perspectiva de lo que es una guerra que lleva al día de hoy unos 20 o 21 días, creo, el último día, sí, creo que estamos en torno a los 20 días y que tiene todavía todo un escenario quizás de incertidumbre por delante que seguimos marcando a partir de todas estas cuestiones. Hay en este ataque a la infraestructura crítica de Irán también hay una clara acción para disuadir a la República Islámica de bloquear el estrecho de Hormuz. Es decir, recordemos que esto no podemos todavía pensarlo como una nueva crisis del petróleo a lo que sería 1973. Y hay, creo, distintos motivos para poner mucho paño frío a lo que significa la situación en el estrecho de Hormuz. Principalmente, no hay una dependencia de Estados Unidos al crudo del Golfo. De hecho, la estadística en esto es muy clara. Hay más de un 60%, creo que hay un 57% que proviene de Canadá y un 4% que proviene de México. Luego le sigue Arabia Saudita e Irak en proporciones ínfimas respecto a la demanda que tiene los Estados Unidos justamente en este tipo de países. Segundo, la no situación de beligerancia que los Estados árabes tienen hoy con Israel. No tiene nada que ver con el 1973 y el contexto de la guerra de Yom Kippur, en donde todavía había un poco de ese resabio, ¿no? De lo que había sido las declaraciones de Jartum, los tres no, la negativa insistente del mundo árabe a no alcanzar ningún tipo de acuerdo ni con el Estado de Israel, ni la aceptación propia del Estado de Israel, entre otras cosas. Y un tercer punto que creo que distancia claramente lo que vemos hoy en el estrecho de Hormuz con la situación de 1973 es el papel de China. Creo que China es hoy realmente quien está perdiendo en este juego de la Guerra Fría entre Estados Unidos y China justamente, porque no olvidemos que de Pekín dependen cerca de un 20 o un 25% del petróleo que se exporta desde Irán. Además, hay un petróleo que está muy sujeto a sanciones internacionales dentro de Irán, que eso impide a China poder refinar ese petróleo dentro de Irán, tenerlo que llevar, refinarlo en las zonas costeras de China y, por supuesto, como contraprestación a esto, accederlo a un precio mucho más bajo. Las acciones militares un poco enfocadas también para lo que es el día después. Esto que decía, aquí ya hay un claro mensaje de Israel en esta idea de gestionar la guerra un poco por su cuenta y bajo sus propios objetivos, en donde Jerusalén es muy claro en que ya no hay lugar, e insisto, esto habría que ver si coincide la administración Trump, para una permanencia de los ayatolá en el poder. Esto realmente dista y mucho de lo que Estados Unidos provocó en Afganistán o en Irak con las intervenciones que realmente por su propia naturaleza terminaron siendo desastrosas. Y aquí hay otra nueva diferencia entre lo que es la operación militar que estamos llevando adelante o que estamos viendo justamente cómo se despliega en Irán y que en lo que se ha dicho hasta el cansancio hay muchos mensajes que tienen que ver también con calmar muchas aguas que reviven la idea o reviven, perdón, la idea de un Afganistán 2.0 o un Irak 2.0. Primero, creo que al operar Estados Unidos con Israel, principalmente en Jerusalén, no se contempla una idea que es verdaderamente absurda, que es justamente llevar la democracia a Irán, algo que fue un concepto que Bush hijo durante mucho tiempo sostuvo, luego estuvo también de la cuestión de las armas nucleares, Saddam Hussein, pero tenía un lema quizás guardado dentro que no tenía que ver realmente con la realidad. Luego que Irán, y esto lo hemos señalado en no pocas ocasiones, es muy, vamos a decir, débil militarmente a la hora de poder, por lo menos, responder en todos los aspectos de la guerra convencional contra Israel. Esto quedó manifiesto en la guerra de los 12 días, junio del 2025, pero ahora con Estados Unidos e Israel no tiene forma y de hecho
creo que en los últimos días, la seguidilla de eliminación de altísimos mandos del régimen islámico nos demuestra que estamos en una guerra que durante mucho tiempo probablemente se estudie como una seguidilla de errores en inteligencia y en contrainteligencia por parte de Irán. Que eliminen al líder supremo Ali Khamenei en los primeros 40 segundos, puede uno decir, sí, bueno, está la figura del mártir, la figura del Mahdi, la figura del desaparecido, pero cuando ya empiezan a eliminar a toda la línea sucesoria que viene detrás de eso, hay una infiltración muy grande de contrainteligencia por parte de Irán y un gran despliegue por parte del Estado de Israel en lo que es inteligencia, principalmente la inteligencia humana. Por eso Israel sigue descabezando a grandes líderes, ya no solo políticos, sino también militares y además ahora de inteligencia. Hay un claro mensaje a degradar justamente la capacidad militar de la República Islámica y exponerlos a estos ante una serie de escenarios que se podrían sintetizar, creo que es un poco lo que tenemos por delante, que va a ser justamente o bien el derrumbe del régimen, un Irán que sea incapaz de proyectar terrorismo y ataques fuera de sus fronteras, o una economía petrolera que termine completa o parcialmente digitada desde Washington, algo que en todos los escenarios con distintos grados serían muy críticos para la República Islámica de Irán, incluso tener un cuarto escenario con un poco de cada una de ellas y buscar algún tipo de salida a lo que es la contienda militar. Con esto nos llevamos a una pregunta que creo que es la indicada para el cierre y por lo menos esperar un poco lo que van a ser los siguientes días y es, ¿vamos realmente hacia un cierre precipitado? Y esto vuelve un poco a lo que decía hoy sobre los posteos de Trump en redes sociales. Él usa mucho posteos en X principalmente, en su red social y demás, en donde había, si es verdad, una idea de lavarse un poco las manos, de decir, bueno, en realidad Israel no me notificó antes, ni Estados Unidos ni Qatar estábamos enterados de que se iba a producir el ataque de Israel en esta infraestructura crítica dentro de Irán, pero también hay un mensaje muy claro a Irán de que en caso de persistir en los ataques contra los Estados Árabes Sunitas, que también, insisto, son aliados estratégicos de Washington, la respuesta va a ser muy contundente por parte de los Estados Unidos, quizás también con una contundencia muy similar a la que estamos viendo hasta ahora, que insisto, hay una degradación casi total de lo que es la capacidad militar de la República Islámica de Irán. Con esto sí que diría que está claro que para Estados Unidos no hay posibilidad de una guerra que dure meses. Esto también un poco lo hablábamos el programa anterior cuando por lo menos pensábamos o poníamos en contexto la idea del timing que tiene esta guerra. La guerra de los 12 días precipitadamente acabó en el día 12 con la intervención de los Estados Unidos y cuando Trump detiene a los aviones de combate de Israel que se dirigían otra vez a golpear en Irán, probablemente con una contundencia mayor, y hay quien dice incluso que si ese ataque no se hubiese detenido, probablemente no hubiésemos llegado a gran parte del problema que es Irán hoy, 6 meses después de esa guerra. Pero lo cierto es que hoy Estados Unidos todavía contempla la posibilidad de altos costos políticos, especialmente los internos, en un año que es electoral, elecciones de medio término que tienen gran peso en los Estados Unidos y también la necesidad que se va a empezar a dar por el propio desgaste de incorporar stops operacionales o la posibilidad incluso también que esto es una quizás posibilidad real, pero que tomará distintas probabilidades con el propio desarrollo de la guerra y es un descontrol interno dentro de Irán, un territorio que tiene muchísimas presiones que tienen que ver con autonomías, con grupos que quieren separarse, grupos separatistas dentro del propio territorio iraní y no replicar una situación ya no solo como Irak o Afganistán, sino no terminar generando una Libia en pleno continente asiático. Por eso no podemos descartar realmente que Estados Unidos se termine desprendiendo de esta guerra, dando luz verde a su vez a Israel para actuar en soledad. Esto creo que es una muy mala noticia para la República Islámica de Irán. De hecho, en los últimos días, la centralidad de los ataques vemos que lo lleva adelante Israel, no tanto Estados Unidos. Hay una división de objetivos muy clara. Estados Unidos está atacando al sur de Irán, mientras que Israel hace lo propio en Teherán y la zona este del país.
mientras que los objetivos que se atacan dentro de la República Islámica tienen que ver más con los intereses que a priori podría tener el Estado de Israel. Esto creo que es un dato interesante y que veremos cómo irá desarrollando en las siguientes semanas. Tampoco olvidar que en Israel se desprendió justamente esta idea de la contención tras el 7 de octubre del 2023, la masacre de Hamás, y pasa justamente a una política mucho más activa de desactivar las amenazas cada vez que éstas intentan levantar cabeza. Esto lo vimos con Hamás en la Franja de Gaza, hoy la Franja de Gaza sigue todavía activa, lo estamos viendo en el Líbano y lo vamos a ver en Irán, como viene ocurriendo desde hace mucho tiempo. Y ya para cerrar, no estamos hablando de una operación terrestre, justamente de que busque un cambio de régimen. Esto creo que estaba muy claro al inicio de la guerra y a día de hoy ya parece una condición ineludible. Además, con el paso del tiempo, es una condición muy difícil de quitar. Ni Estados Unidos ni Israel y Irán por la posición de tropas, justamente. Ninguno está buscando un cambio de régimen impuesto por la imposición justamente de tropas sobre el terreno o de botas en el terreno, pero sí de crear todos los cambios y las condiciones necesarias para que el propio pueblo iraní sea quien justamente fuerce ese cambio desde adentro. Insisto, esto creo, siempre soy un poco escéptico porque veo que hay variables todavía muy lejanas como para pretender que sea el pueblo de Irán quien tome hoy la delantera y la vanguardia en esto, más que nada por lo que es todo un aparato represivo de Irán que está en su gran parte todavía, aunque muy golpeado, sigue activo, y porque obviamente la población en Irán viene de sufrir entre 30 y 40 mil muertos, según algunas fuentes, en enero del 2026, justamente en manos del aparato represivo de Irán. Pues nada, muchas gracias Luciano Mondino por habernos atendido. Esperamos volver a contar contigo dentro de 2 semanas.